Los AMUTER son sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados. Son modos de producción agrícola singulares que se caracterizan, por una parte, por su dimensión histórica, implantados durante siglos en el territorio valenciano. En segundo lugar, porque son espacios geográficos que se han ido adaptando a las propias condiciones físicas del territorio. Y finalmente, se trata de espacios con cierta carga de sostenibilidad. Son espacios sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental y cultural. Y todos ellos, además, se caracterizan por un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de la sociedad local del valor de estos paisajes. La comarca del Rincón de Ademuz tiene la característica de que es una comarca muy variada, muy contrastada desde el punto de vista paisajístico. En ese sentido, tenemos todo un espectáculo paisajístico en la comarca. Por un lado, tenemos la vega central del río Turia, que de alguna manera vertebra toda la comarca de norte a sur, pero no es solo la vega del Turia lo significativo, sino que son también todos sus afluentes tributarios, especialmente el eje del río Hebrón o el eje del río Bohilgues, que al mismo tiempo se encajan en los materiales y también forman espacios agrícolas muy interesantes desde el punto de vista paisajístico. En el pasado pues se cultivaban leguminosas, cereales, incluso viña, y luego poco a poco fueron ganando más protagonismo policultivos y sobre todo el cultivo del manzano, que ha generado todo un paisaje cultural vinculado a este árbol, que, bueno, pues que tiene mucho interés tanto desde el punto de vista agronómico como desde el punto de vista cultural y paisajístico. El cultiu majoritari en lo que és la Vega d'Ademuz, i en tota la comarca del Racó, principalment és la poma, en distintes varietats, i si n'hi hauria que acentuar una, estaríem parlant de l'esperiega. Per a l'economia local és una de les principals fonts de riquesa en la comarca. Per això pense que n'hi ha que potenciar-la i n'hi ha que ajudar a la seva distribució y a la seva publicidad. El cultivo del manzano en la comarca tiene un peso relevante, aunque es cierto que tiene el problema de la falta de relevo generacional y de conseguir que la producción adquiera una correcta comercialización para que realmente le resulte rentable a los productores. Hace unos 10 años había muchísimos campos de cultivo abandonados, a día de hoy todavía quedan muchos en condiciones de abandono, pero es verdad que en la medida en que se van implantando nuevos agricultores, pues se van recuperando esas tierras de cultivo y eso nos hace recuperar paisaje tradicional. El paisaje está íntimamente vinculado con el turismo, pero también el producto está íntimamente vinculado con el turismo, porque hoy en día tenemos un turismo gastronómico muy potente, un turismo de experiencias que muchas veces va ligado pues a ver los campos en flor, a oler la manzana, a las degustaciones de la transformación de la misma. Entonces también se está impulsando mucho esa vinculación entre el turismo, la agricultura y la transformación agroalimentaria artesanal, que también a nivel comarcal están surgiendo algunos pequeños proyectos muy interesantes y que están teniendo mucho éxito. En definitiva, los AMUTER, los sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados, son paisajes culturales, son paisajes que forman parte de la sociedad valenciana.